Gracias a Dios por un día más que podemos reunirnos, hermanos, estar juntos y podemos escudriñar la palabra. Ya decía mi hermano Omar hace un rato, hermanos, es la última reunión del 2024 y yo espero que podamos anhelar cada uno en nuestros corazones, hermanos, que este próximo 2025 podamos vivirlo a la manera de Dios, hermanos, no a nuestra manera. Eso es lo que pedía el año exactamente 2023. Y esto le decía exactamente a Dios, que sea a tu manera, Señor, y no a mi manera. Hemos visto la fidelidad de nuestro Dios y la seguiremos viendo, siempre y cuando nosotros nos mantengamos o permanezcamos en Él, hermanos. Que haya esa disposición en nosotros, que haya ese deseo, que esté en nosotros ese deseo, hermanos, y creo que el Dios que nos ha llamado va a cumplir su palabra. Hermanos, vamos a pasar a la escritura, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Es interesante, hermanos, nuestro gran amado hermano Pablo viene regresando, se dirige a Palestina, viene regresando de su tercer viaje misionero y en este momento se encuentra estacionado, parado en Mileto, hermanos. Él está en Mileto y en este momento nuestro hermano ha llamado a la iglesia, a los líderes, a los ancianos de Éfeso, están con él en esta reunión y nuestro hermano Lucas nos está narrando el mensaje que está dándole a estos hermanos. Y hoy podemos nuevamente sentarnos. Estoy yo en la banca también sentado junto con el hermano Pablo. Y hoy yo invité a mis hermanos que participan en los diferentes ministerios, hermanos que son responsables de estos ministerios. Les digo, hermanos, el hermano Pablo nos convocó a una reunión muy especial. Y hermanos, iglesia, ¿quién quiere ir también y escuchar el mensaje que nuestro hermano Pablo quiere decirnos o quiere traernos? Así que en este momento pensemos, les decía, que tal vez en tu corazón estuvo también llegar a esa reunión. Así que todos estamos presentes, sentados al frente de nuestro hermano Pablo, y él nos va a decir palabras o nos va a dar algunas instrucciones muy importantes. Va a darnos instrucciones muy importantes que van a ser necesarios para que podamos desarrollar de una manera correcta el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Y yo estoy seguro que más de uno, aparte de los hermanos que colaboran en los diferentes ministerios, es decir, líderes, responsables, van a querer estar ahí. Yo sería el primero de estar al frente, oyendo las instrucciones que nuestro hermano tiene para nosotros. Quiero comenzar leyendo el verso número 25, hermanos. Dice así, hermanos, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, gracias porque cuando tú haces un llamado
específico y especial. No nos mandas con las manos vacías. Tú nos das las herramientas necesarias para poder cumplir el propósito de ese llamado, Señor. Y quiero agradecerte que hoy podamos primero cerrar el año y segundo que estemos hoy oyendo tu palabra, Señor. Que tengamos hoy oídos, que tengamos aún disposición en nosotros, Señor, para oír tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo, el cual ha estado guiando a esta iglesia de Puebla, continúe haciéndolo. En el nombre de Jesús, que murió y rescató a esta iglesia. Amén. Oh, hermanos, pero hoy nos acompaña uno de los hermanos que también colabora en el liderazgo, nuestro hermano Francisco, allá en Veracruz. Entonces, hoy se unió a nosotros, se corrió la voz y todos llegamos a oír la palabra de nuestro hermano Pablo. El Espíritu Santo quiere instruir a todos nosotros y es necesario, es importante que prestemos oídos. Así que qué bueno que se unió a nosotros. Gracias a Dios por su vida. Hermanos, el elemento fundamental en cualquier organización, instituto o empresa, institución o empresa, es su liderazgo, hermanos. Es su liderazgo. Un buen liderazgo puede levantar una organización, hermanos, hasta la cúspide del éxito, mientras que el malo puede sumergirla a lo profundo de la ruina. No sorprende que una enorme cantidad, hermanos, hoy en día de material esté disponible para quienes deseen mejorar sus habilidades de liderazgo. Al liderazgo se le trata como un elemento, hermanos, esencial, porque, hermanos, lo es. Lo es, así se le trata en este tiempo. Y hermanos, a Dios le interesa el liderazgo en su reino. A Dios le interesa el liderazgo en su reino. La Biblia, hermanos, tanto en su enseñanza como en los ejemplos que presenta, habla de liderazgo. El Antiguo Testamento, por ejemplo, mis hermanos, presenta buenos líderes. Podemos hoy ver en el Antiguo Testamento ejemplos de buenos líderes. Uno de ellos fue Moisés, un gran líder. Otro de ellos fue Samuel, hermanos. Fue Samuel. Otro gran líder en el pueblo de Dios fue David. Fue David en el Antiguo Testamento. Y podemos también, hermanos, ver el desastre que trajo de otros malos líderes, podemos nombrar tal vez al primer rey de Israel llamado Saúl. Fue un mal líder. Podemos ver a otros reyes como Acab. El gobierno en ese momento, quien llevaba el gobierno era la esposa. Podemos nombrar a Manasés, por ejemplo, que se cree que fue el hombre o el rey más impío de todos los reyes de Israel. Manasés. El Nuevo Testamento, hermanos, presenta malos líderes también y presenta buenos líderes. Entre los malos se encuentran, por ejemplo, los fariseos. Entre los malos líderes se encuentran los saduceos, puede ser, y otros grupos sectarios que había ya en este momento, en el tiempo de Jesucristo, hablando del Nuevo Testamento. Y estos grupos, Jesús los describió como ciegos, guías de ciegos. Qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dándole al pueblo, dándole a la gente, dándole a la iglesia aún. Y no solo sirven como guías del desastre, de ejemplos a sus seguidores, sino, hermanos,
el Señor los descalificó, mostrando este liderazgo como un liderazgo inepto, un liderazgo inútil, como un liderazgo que fue fatal, que trajo aflicción en gran manera, no solamente al pueblo, sino a Dios también. Tanto que en una ocasión nuestro Señor dijo que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nuestro Señor, al venir entonces, cuando ve a las multitudes, ve como dice que tuvo compasión de ellas. Mateo capítulo 9, verso 36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que dice la palabra. Al ver repito, el mal liderazgo. El mal liderazgo trajo que las ovejas estuvieran como si no tuvieran pastor y las vio dispersas como ovejas que no tenían quien les guiara. Una tarea entonces primordial de los pastores y evangelistas fue el nombramiento de pastores en las primeras congregaciones. Esto lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, hermanos. Pablo mandó a Tito, por ejemplo, que ministraba en la iglesia de Creta, que estableciera ancianos en cada ciudad. Repito, el liderazgo es importante para Dios. Hermano, Dios te ha estado levantando, hermana, te ha estado levantando para dirigir a otros hermanos en una misión, en un ministerio. Es la voluntad de Dios. En el corazón de Dios está que haya gente que esté trabajando ahí, que lo esté haciendo bien. Que seamos aptos, hermanos. Y algunos no somos muy aptos, pero Dios nos está capacitando. El Señor nos va a capacitar en esta difícil tarea. En Tito entonces 1:5, él manda, el apóstol Pablo, en esta carta pastoral, que Tito estableciera ancianos en cada ciudad, estableciera líderes. Así como él y Bernabé, mis hermanos, lo habían hecho en su primer viaje misionero. Recordemos que al terminar su primer viaje misionero, antes de terminar, él quiso regresar por cada iglesia y establecer ancianos. Nosotros tenemos que tener esto claro. No es que tú no estás haciendo nada, sería bueno que fueras tú uno de los ancianos. Por supuesto que hemos ya escuchado a través de la boca de nuestros hermanos que nos presiden a quienes Dios levanta como ancianos. Así que allá en Hechos capítulo 14, antes de terminar ese primer viaje, en el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El apóstol Pablo y su compañero de milicia, Bernabé, vinieron estableciendo ancianos en cada congregación, y no había pasado mucho tiempo en que estas iglesias se habían establecido, se habían levantado, aproximadamente 2 años, y habían pastores de estas iglesias, entonces de las diferentes iglesias, y hubo entonces un gran trabajo pastoral de parte de nuestro hermano Pablo. En el actual pasaje, hermanos, Pablo se dirige a los ancianos que había nombrado en Éfeso, decía, se dirige a ellos. El barco se había detenido en su viaje a Palestina, decía yo, en Mileto, lo vemos en el verso 15 de este capítulo 20, no muy lejos de Éfeso. El apóstol convoca a los ancianos de Éfeso para que se reunieran con él allí. Y lo vimos en los versos anteriores, 17, a fin de darles, hermanos, una exhortación final. Después de dar esa, hermanos, por así decir, visión general de las dimensiones del ministerio,
Ahora el apóstol, mis hermanos, se reduce su enfoque a la enseñanza relacionada con el ministerio en la iglesia. Estamos alrededor del año 56 al 57 y han pasado cosas muy importantes en las otras iglesias aún, y no era el caso para la iglesia de Éfeso. En el año, por ejemplo, entre el 56 y 57, ya se escribió, yo les decía en una enseñanza pasada, ya se escribió el libro de Romanos, por ejemplo. Más o menos en el año 57 se escribe la carta a los romanos. La primera carta y segunda carta a los corintios se escribe más o menos en el transcurso de este tiempo, desde Éfeso. Estando en Éfeso, Pablo le escribe la primera y segunda carta a los corintios, y cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, le escribe la carta, en este tercer viaje, su carta a los romanos. Ya para entonces habían varios, por así decir, libros también circulando. Entonces, Pablo ha escrito sus cartas, estas tres por lo menos, el libro de Gálatas también. Y hermanos, llegamos al versículo 25 y ahora dice el apóstol Pablo, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Un propósito, objetivo que él había cumplido hasta este momento, lo oíamos hace 8 días, es que él había anunciado el evangelio de salvación a las multitudes. Él vino predicando el mensaje de salvación que había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Antes de indicarles las prioridades para dirigir a la iglesia, hermanos, Pablo establece, por así decir, una base con un resumen de su propio ministerio, por supuesto. Nos ha hablado de él, se ha presentado como un líder ejemplar, se ha presentado como un pastor ejemplar. Hermanos, comenzó informándoles entonces esta triste noticia. Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él les había servido hasta aquí durante 3 años por lo menos, y su obra con ellos había concluido, hermanos. Tras ser instruidos, discipulados por el apóstol, nuestros hermanos estaban listos para ministrar a la iglesia de Éfeso por cuenta propia. Nuestro hermano, recordemos en un mensaje que nuestro hermano Javi nos compartía, estando el apóstol allá en Éfeso, él tomó a los hermanos, tomó a la iglesia y comenzó a instruirles, comenzó a discipularles en la escuela de uno llamado Tirano. Le había dedicado muchas horas de discipulado, de enseñanza a este pueblo. Una ciudad de aproximadamente, recordemos, más de 200,000 habitantes. El apóstol Pablo había dedicado gran parte de su vida, o una buena parte de su vida, y fue una de las iglesias que más le dedicó de su tiempo, o varios años ahí. Les había servido. Entonces, hermanos, ese término que nosotros leemos, el reino abarca, hermanos, el mismo gobierno de Dios en la esfera de la salvación. Él había venido predicando el reino y significa que él había anunciado el evangelio, hermanos, que puede traer salvación a todos los pecadores. Una tarea que tenemos todos, no solamente como pastores, sino como discípulos, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La gran tarea que tenemos todos es de llevar el evangelio que puede dar perdón, que es, dijo el apóstol en su carta a los Romanos capítulo 1, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, nuestro hermano les estaba diciendo, he predicado, he compartido,
he enseñado, he hablado el evangelio que trae salvación, las buenas nuevas de que los pecadores que están en el reino de Satanás pueden entrar al reino de salvación, de vida eterna, de gloria en Cristo Jesús, de Cristo. Pablo predicó este evangelio a fondo, hermanos, y con mucha claridad. Él predicó de diferentes maneras y lo hizo, hermanos, repito, con mucha claridad. Nuestro hermano Pablo dedicó gran tiempo para poder evangelizar y creo que es uno de los propósitos que nos lleva a servir, ya sea en el hospital, ya sea a servir con niños, ya sea a servir en los diferentes ministerios que tenemos. El propósito, hermanos, es llevar el evangelio del reino. Es una tarea que todos tenemos y era una gran tarea, hermanos, que iba a descansar en los líderes de la iglesia de Éfeso. Ellos iban a transmitir el propósito por el cual Dios les había llamado. Si nosotros perdemos el rumbo, el propósito de nuestro llamado, hermanos, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Seremos como los fariseos? ¿Seremos como los saduceos? Con buena palabra, tal vez, con tal vez buenas intenciones, pero sin un rumbo preciso hacia dónde dirigirnos. Debido, hermanos, a que cumplió con esmero sus obligaciones de enseñar nuestro hermano Pablo, Pablo podía, hermanos, atestiguar que estaba limpio de la sangre de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Hermanos, no solo había enseñado entonces el apóstol a la iglesia, sino que también había dedicado su vida a la evangelización. Él había dedicado su vida a la evangelización de los perdidos. Todos, hermanos, los que estamos aquí, tenemos la encomienda. Todos los que hoy estamos escuchando el mensaje, tenemos esa tarea que cumplir, hermanos. Nuestro hermano no solo se dedicó a enseñar a la iglesia, a discipularla, es necesario discipularla. Sin discipulado no hay crecimiento espiritual en medio de la iglesia. Los dones y talentos no se pueden desarrollar o no nos damos cuenta que se están desarrollando si no estamos discipulando. Nuestro hermano vio con claridad el llamado específico que Dios estaba haciendo a varios hermanos de la iglesia de Éfeso. Así como hoy podemos darnos cuenta de cómo Dios está haciendo llamados tal vez específicos a un ministerio. Lo hacemos a través del servicio, pero también lo hacemos a través del discipulado que trae madurez, que trae crecimiento a nuestras vidas. Nuestro hermano Pablo dedicó esa parte de su vida para poder discipular a los hermanos y no solo eso. La tarea era también llevar el mensaje a muchas personas. No había sido infiel, hermanos, nuestro hermano, en ningún aspecto del ministerio. Las declaraciones del apóstol de que estaba limpio de la sangre entonces de todos, es porque nuestro hermano había cumplido fielmente al llamado que el Señor le había dado a él. Él se presentó como un heraldo de Dios, como un mensajero de Dios, no solo como un testigo, sino como un heraldo, un enviado, un mensajero, un representante de parte de Dios. Hermanos, usted y yo, amados hermanos, somos mensajeros de parte de Dios. Somos sus representantes aquí en la tierra, así que en ningún momento perdamos de vista esto. En ningún momento perdamos de vista el llamado, hermanos. Ese es un recordatorio, hermanos, de la gran responsabilidad que tienen todos los creyentes, pero especialmente los líderes. Especialmente los líderes tienen que anunciar la verdad de Dios, hermanos. Todos tenemos la gran responsabilidad. Pablo se declaró inocente, hermanos, porque no había rehuido comunicarles, dice la Escritura,
todo el consejo. Y cuando decimos todo el consejo, estamos diciendo que no solamente evangelizó, también el hermano había, repito, discipulado, había enseñado, había dedicado horas enseñando a los hermanos, a la iglesia. Yo decía hace un par de semanas que es normal que querramos nosotros, compartiendo la cena del Señor, es normal que en el corazón de la iglesia tenga el deseo de participar, no solamente en la cena, sino de participar en la vida de la iglesia. Es anormal que nosotros no deseemos, no tengamos el deseo de estar con la iglesia, de participar, hermanos, o de estar buscando nuestro crecimiento. Y cuando hay estancamiento, hermanos, es peligroso para nosotros. Cuando viene un estancamiento en nuestras vidas es peligrosísimo. Hermanos, no hay tarea entonces más gratificante y a la vez difícil que ser llamado para ser su mensajero, para llevar las buenas noticias de salvación. Después de esa nota personal, Pablo encarga a los líderes de la iglesia que conservaran, hermanos, de que vieran esas prioridades. Y yo quisiera hablar, compartirte hoy de una cuarta parte, ya lo decía hace un momento a un hermano, hoy estaré hablando de la primera cuarta parte del verso número 28. Estaremos compartiendo, Pablo encarga, decía yo, a los líderes, y hay algo que todos debemos de estar observando primero, que es mirar por nosotros mismos, Después él hablará de apacentar al rebaño, de proteger la grey, de que podamos permanecer en la palabra, estudiarla, de orar y de despojarnos del mismo egoísmo. Pero el apóstol primero, hermanos, quiere que miremos por nosotros mismos. Dice el verso 28, hermanos, por tanto, mirad por vosotros. Ahí me voy a detener hoy. La máxima prioridad, hermanos, para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con Dios. Es importante, la obra es importante, hermanos. Es importante que podamos cuidar aquello que el Señor nos ha encargado. Es importante, no quiero decir que no. Pero antes de ello hay otra cosa más importante, y es que cuidemos, de que velemos, de que estemos atentos a no perder de vista a aquel que nos ha llamado. Es lo primero, hermanos. Lo demás, fuera de eso es puro activismo. Si trabajamos nosotros, si nos desgastamos, si le invertimos tiempo, si le invertimos horas, si le invertimos nuestra vida, pero sin esa relación cercana, mis hermanos, estaremos trabajando en nuestra fuerza. Mirad por vosotros. La forma, hermanos, la forma verbal que está siendo utilizada aquí, mirad por vosotros, expresa la idea de mantener la mente orientada hacia un asunto. La idea que nos da la escritura aquí, mirad por vosotros, expresa la idea de mantener la mente orientada, dirigida hacia un asunto, hermanos. Si nos sentamos entonces en la mente de los líderes de Éfeso, hermanos, tenían varias cosas, varios retos por delante. No sabemos el número exacto de la iglesia, de la misma membresía, de la congregación como tal. No sabemos, hermanos, qué tan grande era, pero nuestros hermanos sentados ahí
Ellos tenían grandes retos que cumplir, que afrontar, hermanos. Pastorear a la iglesia, por ejemplo. Y eso implica alimentar. Eso implica discipular. Eso implica, hermanos, cuidar a la iglesia de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Y el apóstol mismo más adelante habla acerca de esto. Habían varios retos. Y estando sentados nuestros hermanos, yo no sé si alguno estaba pensando, creo que no sé, creo que no me doy cuenta a lo que le estoy entrando, pues, o lo que me espera, no estoy consciente de lo que me espera. Añádele la cultura, hermano, que estaba en el pensamiento, repito, de nuestros hermanos, las costumbres idolátricas que les rodeaba. Añádele, hermano, que el descontento de la misma ciudad, tal vez, de Éfeso, el fanatismo que había hacia Diana o Artemisa. Añádele todo eso, mirando aquello que hay allá afuera y mirando a la iglesia. Nuestros hermanos tenían varios retos, repito. El apóstol sabía, hermanos, pero lo más importante era el cuidar por ellos mismos. Así que es imposible, hermanos, pastorear, es imposible dirigir, hermanos, que estamos en los diferentes ministerios, es imposible dirigir mediante mandatos a los que son pastoreados o dirigidos por nosotros. El mejor modo de conducir a los creyentes es ir delante de ellos en el camino del compromiso cristiano verdadero, mostrándoles respeto a la palabra de Dios, mostrando nosotros respeto a la palabra de Dios que condiciona de alguna manera o de todas las formas nuestra orientación, nuestro compromiso, nuestra entrega a Dios. Nosotros tenemos que ser los primeros que debemos mostrar gran respeto por la palabra. Aparte de eso, mis hermanos, tenemos que ser modelos de conducta. Ser modelos de conducta, es decir, que pueda haber un balance entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros vivimos. Debe de haber un modelo de conducta en nosotros. Hay varios retos entonces, y a esto se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, mirad por vosotros mismos. Cuidar de vosotros mismos. Ser ejemplos de amor, llenos de entrega espiritual, pero lo más importante, hermanos, dependientes de Cristo en una manifestación continua de fe. Nosotros tenemos que mostrar que dependemos de Cristo solamente para esta gran tarea. Y tenemos que ser modelos de santidad en todos los aspectos. Entonces, hermanos, quienes estaban llamados al pastoreo, a la dirección de la congregación, han de velar por ellos mismos para ser ejemplos de quienes son pastoreados, ya lo dije. En la carta pastoral de Pablo a Timoteo, diría a su hijo, hermanos, en la fe, cuando había dejado al hermano Timoteo a cargo de la obra de la iglesia en Éfeso. Dice en la primera carta, capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Nuestra conducta, hermanos, ha de manifestarse, ha de mostrarse tal cual es. En conducta, en amor, espíritu, fe y pureza.
Amados hermanos, nosotros tenemos que mostrarnos tal como somos. Tenemos que ser muy congruentes en nuestra conducta de lo que decimos y de lo que vivimos. Tenemos que ser muy congruentes. Hermanos, era la recomendación, la instrucción de un pastor a otro pastor. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Que tu conducta sea ejemplo. Que tu fe sea ejemplo. Que tu amor sea ejemplo. Amados hermanos, esto es lo que quiere decir que veamos por nosotros mismos, que estemos cuidando, guardando nuestra alma. Nadie está listo, hermanos, para hacer frente a las presiones, responsabilidades del ministerio si no está bien con Dios. Aquellas presiones, mis hermanos, así como las exigencias para dar ejemplo, requiere que los líderes, requiere que de aquellos que están al frente, que estén constantemente velando por sí mismos. El Señor una y otra vez dijo que velemos. El Señor una y otra vez, Él dijo que estuviéramos velando, que estuviéramos atentos. Y lo decía a los creyentes cuando decía esas palabras. Decía a los creyentes. Según observara sabiamente John Owen, hermanos, John Owen fue un pastor y teólogo puritano. Y es impresionante la vida de él, hermanos. Sus libros son impactantes, impactan la vida de los creyentes, te puedo decir. Es de gran bendición este varón. Te invito a leer su literatura. Te puedo recomendar su literatura. Trae mucha bendición. Él dijo un día, hermanos, un ministro puede llenar las bancas, la lista de comunión, es decir, de la membresía, puede tener muchos miembros, las bocas del público, puede llenarlas. Déjenme decirles que a veces cuando escucho hermanos, oye, estuvo bueno el mensaje, déjame decirte, cuando llego a casa me dicen a veces otra cosa. Entonces, dice él, pero que ese ministro esté de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso es él y nada más. Eso es él y nada más. Nos habla de una relación con Dios. Esa relación con el Señor se muestra, es natural a todos los demás. Y sin embargo, déjame decirte, bueno, hoy te voy a dar algunas instrucciones que todos necesitamos. Dijo alguien más por ahí que lo importante no es comenzar bien, sino terminar bien. Hay registros, hermanos, bíblicos de esto, pero también la historia, hermanos, también dice la historia que hubieron casos de varios que no terminaron bien, de líderes. En 1945, hermanos, los evangelistas más prominentes, déjame decirte que eran varios jóvenes, eran 3 jóvenes. Uno de ellos fue Billy Graham. Otro de ellos fue Chuck Templeton y Brom Clifford. Fueron hermanos evangelistas prominentes, repito, eran jóvenes. En 1950, Templeton negó la fe. En 9 años o 4 años más adelante, Clifford perdió su ministerio, mis hermanos, y perdió a su familia también. El alcoholismo fue su mal. Y a esto quiero decirte que Billy Graham era, aunque era un evangelista, era el menos conocido,
era el menos prominente, por así decir, y solo Billy Graham, hermanos, se mantuvo firme en el camino. Muchos hermanos inician bien, pero pocos terminan bien. Por eso es que el apóstol Pablo, en estas mismas instrucciones, dice que cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Ellos conocían la vida del apóstol. Ellos habían comido con él, ellos habían convivido con él, ellos habían estado con él. Muchos conocían al hermano Pablo. Y déjame decirte que entre más conocemos a un hermano, más conocemos sus debilidades, flaquezas, lo decía hace 2 semanas también. Mientras más pasamos tiempo con un hermano, más lo conocemos de cerca. Podemos ver sus fallas. Si queremos verlo con lupa, le encontramos un montón de fallas. Si ves la vida del pastor y lo ves con lupa, vas a hallar varias fallas, déjame decirte. Entonces, entre más pasamos tiempo con alguien, más no, lo conocemos. Entonces el hermano dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Allá en el verso 18. Howard Hendricks es muy conocido, o fue muy conocido por su larga carrera en el seminario de Dallas, donde enseñó y formó a muchos líderes cristianos durante más de 50 años. Fue mentor de muchos líderes cristianos destacados, déjame decirte. De muchos cristianos destacados, como entre ellos está Chuck Swindoll, Tony Evans y David Jeremiah, no sé si pronuncio bien, hermanos. Pero algunos de ellos todavía los conocemos hoy. Tal vez hemos oído algún mensaje de estos hombres. Y este hombre, Howard Hendricks, repito, fue un hombre muy conocido. Este hombre estudió la vida de 146 personas, hombres que dedicaron su vida al ministerio y que habrían caído en un tiempo más o menos de 24 meses. Él dice que por lo menos cayeron en su estudio de 2 a 3 pastores, líderes por semana. Pero además descubrió, hermanos, un patrón en todos ellos. De estos 146 personas que él estudió, encontró un patrón en todos ellos. Y es que a nadie rendían cuentas. De estos 146, a nadie rendían cuentas. Otro patrón que notó es que el pecado que se dio en estos hombres fue con quienes trabajaban muy de cerca o que en algún momento ellos habían atendido en consejería u otros asuntos. Y hermanos, esto nos da la idea de lo frecuente de este problema, que debemos estar todos atentos. Todos atentos. Déjame te doy otro dato rápido. John Bisagno fue un influyente pastor y líder cristiano conocido por su trabajo en la primera iglesia bautista de Houston, Texas. Era muy joven y su suegro le dijo un día que era difícil el trabajo pastoral. Bisagno su suegro le dijo a él, estaba muy joven, él había sido ordenado como pastor y le dijo un día: es muy difícil el trabajo pastoral, es muy difícil, que muchos no terminan bien. Eso le dijo él a su yerno. Así que él anotó en el reverso de su Biblia el nombre de 24 hombres en ese momento. Hombres de Dios que dirigían a iglesias importantes.
él anotó el nombre de 54 personas. Él cuando cumple, fueron 24 personas, perdón. Después de 54 años de ministerio, él un día vio el reverso de su Biblia, los nombres de aquellos 24 hermanos que servían en algún lugar. Y notó que solamente 3 de esos 24 perseveraban. Los otros 21 habían dejado el ministerio. Por una u otra razón, habían dejado el ministerio. Déjame citarte los nombres de algunas personas y levanta tu mano si conoces o has oído de esa persona. Vamos a comenzar por aquí y después por acá. Samúa, de los de acá, ¿quién ha escuchado el nombre de Samúa? ¿No? Zafat, ¿quién ha escuchado el nombre Zafat? Ok, para acá. Igal. ¿Igal? ¿Te suena? ¿Dónde oyó ese nombre, hermana? ¿Eh? Repito, ¿dónde oyó ese nombre? Ok, ok. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Gadiel. ¿Gadiel sí? Levante su mano si ha oído ese nombre. Si te suena conocido. Ok, va otra vez para acá. Gadi. Gadi. ¿Sí le suena también, verdad? Ok. Va para acá. Amiel. ¿Amiel sí? Sí, ok. ¿Está en la Biblia o dónde lo oyeron? En Crónicas, ok. Ok, en Crónicas, dice la hermana. Setur. ¿El nombre es Setur? ¿Crónicas? ¿Te suena Crónicas? Ok. Navi. ¿No? Ok. Jehuel. ¿El nombre Jehuel le suena? Ok, le suena más de este lado que de este lado, ¿eh? Abusados. Bueno, voy a nombrar 2 últimos nombres, hermanos. Espero que estos los conozcan, ¿eh? Caleb. ¿Sí le suena de este lado? ¿Dónde lo oyeron? ¿En la Biblia? Josué. De este lado, Josué. ¿Le suena Josué? ¿Sí? Bueno, fueron los 12 espías, acabo de nombrar a los 12 espías, a los 12 líderes de las iglesias, de las tribus, a 12 líderes, y se dan cuenta o nos damos cuenta que por esos 2 podemos identificar a los otros. Está en el libro de Números, hermanos, los nombres de estas personas, capítulo número 13. Y hermanos, nosotros estamos incluidos en esa lista. Nosotros estamos incluidos en esa lista. Varios han pensado que 1 de cada 8 personas, y otros han dicho que 1 de cada 10 personas que comienzan en un liderazgo, permanece solamente, persevera como líder. Y parece que los números casi son exactos. De esos 24 que aquel pastor había notado cuando era joven, solamente 3 perseveraban. Y acá 2 de 12 perseveró. Cristo mismo, hermanos, Cristo mismo se presenta a nosotros como
ejemplo. Cristo, hermanos, nos dejó huellas ejemplares en el mundo para que los que pastorean la iglesia, conduzcan a los creyentes siguiendo fielmente las marcas que Él dejó. Los que dirigen ministerios, Cristo nos ha dejado huella. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Fuisteis llamado para algo específico, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, el tiempo puede pasar sirviendo en la iglesia, en los diferentes ministerios en los que nosotros servimos, pero hermanos, puede producir un deterioro con el tiempo. Puede producir un deterioro por el tiempo. En un ejemplo que trae como consecuencia autoritarismo, puede ser legalismo impositivo en lugar de la gracia, de la fidelidad de Dios, puede traer aquello a lo que el Señor estableció, mis hermanos, en su palabra. Los ancianos han de velar continuamente para mantener vidas ejemplares delante de la congregación. Así que debían los hermanos líderes de Éfeso mantener la mirada a un asunto. Nosotros debemos mantener la mirada a ese asunto, cuidar de nosotros mismos. Cuidar de nosotros mismos. Y ese primer paso el primer paso para estar en guardia es, hermanos, un examen de uno mismo. Es el examen de uno mismo para permanecer, para estar bien, cuidando de nosotros mismos. Debemos de estar examinándonos a nosotros mismos de manera continua. De que podamos pedir perdón, de que podamos pedir perdón a Dios si algo hemos hecho, pecado. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, hermanos, Pablo resumió lo que había dicho pidiendo a Timoteo que se examinara. En el verso 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol le encargó a Timoteo que escudriñara su vida y su doctrina, a fin de asegurar que una y otra honraran a Dios, hermanos. Eso fue fundamental para su propia perseverancia y para la salvación de otros, hermanos. Ya que Dios usa instrumentos limpios y santos. El examen personal, hermanos, y el abandono del pecado son esenciales para los líderes. Y toda la iglesia está incluida. Hermanos, hace 2 semanas, aquí mismo estábamos instruyendo que cada que toma la cena del Señor, la iglesia ha de examinarse. Espero que en las próximas veces podamos anunciar una semana antes, con el propósito de que todos nosotros tengamos la costumbre de examinarnos a nosotros mismos cada que participamos de la cena. Debemos de hacer un autoexamen a cada uno de nosotros. Porque somos buenos examinando, sí, el hermano, sí, la hermana necesita arreglar esto en su vida, el hermano necesita arreglar lo otro en su vida. Hermanos, necesitamos todos examinarnos a nosotros mismos. Hay algunos pecados que acechan, hermanos, el liderazgo, que acechan nuestras vidas, a todos acechan nuestras vidas. El orgullo.
Todos en algún momento, de esos hermanos que aún citaba, de esos estudios que se han hecho, en varios de ellos, el orgullo, de hecho, los descalificó del ministerio. Todos, hermanos, por eso es que el apóstol, hermanos, cuando leemos el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. Amados hermanos servidores, iglesia, debemos de conducirnos delante de Dios con toda humildad. Pecados sexuales, hermanos. De esa lista que te citaba, hermano, hace un momento, varios de estos hermanos fueron descalificados por algún pecado sexual. En este último año, oíamos el testimonio de algunos hermanos que fueron descalificados del ministerio por estos pecados. No en nuestra iglesia, pero en otras iglesias, y que sonó muy fuerte. Si tú dices, hermano, gracias a Dios que sacó el pecado de este hombre, qué bueno. Hermano, te decía hace un momento, en esa lista estamos nosotros. Yo estoy en esa lista, hermano. Tú estás en esa lista. Tu orgullo exactamente te puede llevar a pensar qué bueno que Dios sacó. Pero hemos de orar, hermanos, como el rey David, y muéstrame de aquellos que son ocultos a mis ojos. Hermano, debemos de autoexaminarnos. Somos carne y también podemos pecar, también podemos ofender. Santiago, las cartas, varias cartas donde nos habla de la vida práctica, nos dice cómo debemos de dirigirnos, conducirnos con los demás. Santiago, por ejemplo, señala que a veces ofendemos muchas veces con nuestra boca. Y a veces no podemos refrenar nuestra lengua. Así que, hermanos, no creas que tú eres más santo que Santiago o que David o que Saúl. Estamos en la lista, usted y yo, hermano. No se haga a un lado, no diga, no, para mí no es. Estamos en la lista. Seamos humildes en reconocer que somos carne y que no hemos sido perfeccionados en su totalidad. Necesitamos del Espíritu Santo, por lo tanto, tengamos oídos para oír y examinemos nuestros corazones. Malas actitudes, hermanos, como servidores podemos tener una mala actitud hacia alguien que no sirve como tú o como yo. Podemos menospreciarle en un momento en nuestro corazón, con una actitud que pueda ofender o hacer pecar a nuestro hermano. Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, que no lo contristemos en el libro de Efesios. La avaricia, hermanos, puede también en un momento dado, puede en un momento dado llevarnos a descarriarnos. Son pecados que acechan, hermanos, a la iglesia, al liderazgo. El desánimo puede ser un pecado también que puede venir a nuestras vidas, hermanos. La santidad, hermanos, personal es el requisito del verdadero liderazgo espiritual. La santidad, entonces, personal es el requisito del verdadero liderazgo espiritual. Y Dios nos pide santidad y que no solo sea externo, a los ojos de los hombres. Pablo tenía esa virtud exterior aún antes de su salvación, cuando se describió como un hombre irreprensible ante la ley en Filipenses capítulo 3, verso 6.
Pero a esto él llamó basura, hermanos, en el verso 8 de ese capítulo 3, comparado con la verdadera justicia de Dios. La verdadera santidad, entonces, mis hermanos, es interior, de modo que se pueda decir como Pablo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. La gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. A veces no logramos saber lo que hay en nuestros corazones, hermanos. A veces no llegamos, no alcanzamos a ver lo que hay en nosotros. Por eso es necesario estar muy cerca del Señor para que Él sea quien nos esté mostrando lo que hay dentro de nuestros corazones. Pero también debemos de estar cerca de la iglesia y hermanos, para que nos enseñen y también nos redirijan cuando empecemos a perder el propósito, mis hermanos, en nuestro llamado. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, cada día que pasa, hagamos firme nuestra vocación, nuestra elección, hermanos. Cada día que pasa es para examinar nuestros corazones y el Señor nos enseñe, nos muestre lo que hay en nosotros. El blanco del enemigo, hermanos, es la cabeza, o sea, el liderazgo. Así que debemos andar, hermanos, en el temor del Señor. Pablo les avisa que no podían pastorear la grey si no miran primeramente por ellos mismos. ¿Cómo? ¿Cómo podían ver por ellos mismos? Manteniendo, hermanos, aquel contacto con el príncipe de los pastores. ¿Cómo podemos ver nuestra condición, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros, cuidándonos a nosotros mismos, ¿sí? Manteniendo aquel contacto, aquella relación personal con el príncipe de esta iglesia aún y rey, Cristo, que no solo, hermanos, les podía capacitar para atender a las necesidades. En cuántas, hermanos, ocasiones la ruina del rebaño ha empezado precisamente por los fallos de los guías. Muchas de estas veces, cuando vemos que se empieza a descarriar el rebaño, es por el fallo de los guías. Hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios. Pablo había vivido en Éfeso y se había movido entre ellos. La gente le conocía, él era el heraldo de Dios, había sembrado la semilla del evangelio y ahora, hermanos, era la tarea de otros cuidarla, regarla. Sus oyentes podían dar testimonio de su fidelidad, hermanos, en la proclamación del mensaje divino. Les había enseñado, hermanos, claramente el plan de salvación de Dios. Entonces, la voluntad total de Dios para la vida de ellos. Es sano, hermanos, que todos, sin excepción, debamos rendir cuentas unos a otros. Quiero repetir esto que acabo de decir, que es muy sano que todos, sin excepción de personas, debamos rendir cuentas unos a otros. Es sano, es bueno. En casa como esposos, por ejemplo. En casa, en nuestros aparatos, máquina, teléfonos, hay contraseñas, déjame decirte. Pero todos conocemos las contraseñas. O sea que si dejo mi teléfono no hay ningún problema de que mi hijo, de que mi esposa pueda entrar a mi teléfono. Todos debemos rendir cuentas. Todos debemos rendir cuentas, hermanos. Todos hemos de mostrarnos delante de Dios con sinceridad.
En cualquier momento puedo pedir el teléfono de mis hijos estando en lo que estén y revisar lo que están viendo. Y así ellos lo pueden hacer también conmigo. Hermanos, todos debemos, sin excepción de personas, rendir cuenta a los demás. Todos. Como hijos, como hermanos, los que nos cuidan, los pastores. De ser sinceros, transparentes aún. En algún momento, hermanos, muchos guardan y cuidamos lo que otros dirán. Hermanos, el Señor conoce nuestras vidas. El Señor conoce nuestros corazones. Pablo, hermanos, podía decir, ya leíamos el verso 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Pablo les decía esto, ustedes me conocen, cómo me he comportado. Desde el primer día que entré en Asia, él les dice, desde el primer día, ustedes me conocen como una iglesia, con una iglesia, hermanos, con una limpia conciencia en la iglesia, les decía esto. Así que, hermanos, debemos perseverar y andar delante de Dios y delante de la iglesia, con esa limpia conciencia. Quiero terminar dando algunas recomendaciones, hermanos. Espero no tengan prisa, ya me pasé del tiempo que normalmente ocupamos. Espero no se les esté quemando el pavo o algo que dejaron en casa, hermanos. Espero que le hayan puesto en fuego lento. Hermanos, primero debemos buscar amigos que nos aconsejen. Busquemos amigos que nos aconsejen, nos ayuden en momentos difíciles que estemos atravesando. Esto es cuidar de uno mismo. Esto es mirar por nosotros. Tengamos hermanos que estén cerca de nosotros para aconsejarnos, para ayudarnos en momentos difíciles que estemos atravesando. Si tú me dices, no hermano, mira, hasta ahorita no he buscado consejería, no he buscado hermanos, estoy seguro que estás caminando mal. Es probable que estés caminando mal y no te des cuenta. Es en la comunión y compañerismo cuando sale lo que hay en nuestros corazones. Entonces, la recomendación, tengamos amigos, hermanos cercanos. Pidamos oración cuando estemos pasando por alguna situación en nosotros. Por alguna situación que estemos atravesando, no más de uno, dos o varios hermanos. Hace días les decía, ojalá pueda orar por mí porque estoy atravesando por una situación de trabajo difícil. A algunos hermanos les hice saber esto. No quiero que eso me esté quitando la paz. Y el Señor es bueno. Déjate enseñar por otros. A ver aquí. Si estás siendo tentado, hermano, y esas tentaciones persisten, porque hay algunas tentaciones, las tentaciones son pasajeras, es de un corto tiempo, pero cuando le damos lugar a veces al diablo, ahí siguen. Entonces, si persisten las tentaciones en nosotros, busquemos ayuda, busquemos consejo. Busquemos consejo, hermanos. Si tienes problemas que no has podido solucionar, busca ayuda, hermano. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Déjate enseñar por otros. Déjate enseñar por otros. Permítele a otros hermanos que si ven alguna mala actitud te ayuden a ver lo que hay en ti. Normalmente, hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo que hay en nosotros. Normalmente podemos ver las fallas de otros. Eso es lo más normal. Podemos ver, el hermano anda así como desanimado, desanimada de la hermana.
nosotros somos buenos, hermanos, observando, viendo lo que hay en nosotros. Normalmente no vemos lo que hay en nosotros. Dale libertad a los hermanos. Si ves algo incorrecto en mi vida, por favor ayúdame, corrígeme. Sé que estás al pendiente de mí. Tengamos la libertad, hermanos. Tengamos la libertad. Yo necesito ser enseñado, hermanos. Yo necesito ser enseñado por otros hermanos, aprender de otros hermanos. Pide perdón cuando te encuentres en algún pecado. No lo estés guardando. Pide perdón, hermano. Pide perdón si ofendiste a alguien. Pide perdón si ofendiste a alguien. Hermanos, iglesia, y miremos a Cristo, hermanos, en todo momento. Dejemos que Él dirija, conduzca nuestra vida, hermanos, a través de su palabra, hermanos, y a través de su iglesia. No es alarmante cuando un hermano o hermana se acerca continuamente a buscar consejería, eso no es alarmante. Y a veces batalla en alguna situación o pecado, eso no es alarmante. Es alarmante cuando no se acerca, porque no sabemos qué está ocurriendo en la vida de esta persona, de este hermano. Eso es alarmante. Amados hermanos, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Que esta iglesia que has plantado en esta ciudad te sirva con una limpia conciencia, Señor, y bendiga, Señor, la obra de sus manos. Tenemos una tarea muy grande, de hecho, como iglesia, como líderes. No queremos hacerlo en nuestra fuerza. Queremos depender de tu Santo Espíritu en todo momento. Queremos sujetarnos a tu palabra, Padre. Queremos vivir aún cerca del cuerpo de tu iglesia para que nos ayude también, nos ayude cada hermano a atravesar, a seguir el camino, Señor, hacia la ciudad celestial. Padre bueno, fortalécenos, ayúdanos, que podamos entender aún que nadie está exento, Señor, de poder caer en algún pecado. Todos necesitamos de tu bendito Espíritu. Y te lo pedimos en el nombre de aquel que murió por tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.